Como les decía ayer, hoy vamos a ver, ahí pueden ver el documento compartir. Sí, profe. Muy bien. Hoy vemos la unidad número 6, que esta unidad es un poquito más larga porque lleva un análisis más detallado. Vamos a ver movimiento de rotación de los cuerpos. Y en esta misma unidad vemos tanto la cinemática como la dinámica. Por eso ustedes pueden ver acá. Vamos a definir el movimiento de rotación, vamos a ver cuáles son sus variables y luego vamos a ver todo lo que hace a la cinemática y a la dinámica, o sea, cómo calculamos la velocidad, la aceleración, cuál es la fuerza que están actuando, cómo es el trabajo, cómo es la energía, cómo es el momento lineal, cómo es el ímpetu, cuando tenemos movimientos combinados de rotación y traslación, la potencia. Entonces, como que vemos todos los temas que hemos visto ya aplicados ahora específicamente para la rotación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy una primera parte y el próximo martes la segunda parte de movimiento de rotación. Bueno, ¿cuándo tenemos movimiento de rotación? ¿Ven este dibujito acá, esta imagen? ¿Qué es? A ver, ¿qué están observando? Un molino. Ajá. ¿Y está haciendo un movimiento de rotación? ¿Qué creen ustedes? Sí, el motor está haciendo un movimiento de rotación y giran las hélices. Ajá. Las hélices también acá están haciendo un movimiento de rotación, porque acá debería existir un eje, ¿no es cierto? Y las hélices están girando alrededor de ese eje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es una característica distintiva del movimiento de rotación? Por lo cual ustedes lo están reconociendo. ¿Cuál sería? Un movimiento circular. Sí, fíjense que cada partícula, o sea, si hablamos de un cuerpo, vimos ayer que el cuerpo lo podíamos trabajar como un sistema de partículas. Entonces al cuerpo lo dividimos como que en un número finito de partículas y cada partícula va a describir alrededor de ese eje un movimiento circular. Todo el cuerpo gira alrededor del eje y está haciendo un movimiento de rotación. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, está girando alrededor de un eje. Entonces, una característica en particular de este movimiento es que debo tener un eje alrededor del cual gire el cuerpo. Así como ustedes ven acá, acá existe un eje en este molino, alrededor del cual está girando estas aspas. Acá hay otros ejemplos. Un disco compacto, los tradicionales tocadiscos que venían antes, ¿no? Pueden haber visto algunos en la casa de sus abuelos, y giraba alrededor de un eje que tenía central. ¿Vieron alguna vez? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, la rueda o vuelta al mundo, una rueda de la fortuna, ¿sí? Siempre está girando alrededor de un eje. Una sierra circular, un ventilador de techo. ¿Y qué más? La rueda de una bicicleta también. ¿Sí? Está girando alrededor de un eje. ¿Sí? Este eje siempre está fijo con respecto a un marco de referencia propio, digamos. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que sí o sí yo tengo que tener un eje de rotación. Y donde nosotros, nuestro planeta también está girando alrededor de un eje. Nuestro planeta Tierra realiza dos movimientos. A ver, ¿cuáles son? Aparte de la rotación, ¿cuál? Traslación. La traslación. Bien. ¿Y la rotación la hace en cuánto tiempo?
La rotación en 24 horas. Muy bien, perfecto. Es la que nos determina el día y la noche, ¿no es cierto? Y la traslación la hacemos en ¿cuántos días? En 365. 365. Muy bien, perfecto. Entonces, siempre en nuestra naturaleza, ya sea en las cosas creadas por el hombre o en nuestra naturaleza, el movimiento de rotación existe, como ustedes lo ven. También tenemos movimiento de los electrones adentro de los átomos, el movimiento de las galaxias. Entonces, siempre hay movimiento de rotación, siempre. Nosotros vamos a estudiar las dos partes que ya vimos anteriormente para los otros movimientos, como decíamos, la cinemática y la dinámica. En la cinemática habíamos definido cuántas variables en la cinemática, ¿vale? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las variables que habíamos definido en la cinemática? La aceleración, el tiempo, la velocidad y la posición. Muy bien, perfecto, son 4, muy bien las que dijo la compañera. En dinámica, ¿de qué habíamos hablado? De la fuerza. De la fuerza, perfecto. ¿Y las leyes que regían la dinámica, cuáles eran? Las 3 leyes de Newton. Muy bien, muy bien. Entonces, eso nosotros lo vamos a aplicar para el movimiento de rotación. Y vamos a ver también lo que habíamos definido en las últimas clases, trabajo y energía en el movimiento de rotación. Y lo que definimos ayer, que era momento lineal o cantidad de movimiento, y, y el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, aplicado ahora a la rotación. Los cuerpos reales, como dice acá en rojito, son muy complejos. Las fuerzas que actúan sobre ellos pueden deformarlos, estirarlos, torcerlos y aplastarlos. ¿Sí? Cuando un cuerpo rota, puede rotar a una velocidad tan grande que puede haber desprendimientos del cuerpo o puede deformarse el cuerpo. ¿Sí? Puede estirarse, torcerse, incluso hasta aplastarse. Entonces, nosotros ahora no vamos a estudiar esos efectos en los cuerpos, vamos a estudiar el movimiento de rotación puro, o sea, como que el cuerpo no pierde su masa, no se deforma, conserva su forma, por lo tanto. Entonces, esas deformaciones las vamos a estudiar en la unidad siguiente. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces podemos definir que si el cuerpo tiene forma, tamaño perfectamente definidos e inmutables, que este sería nuestro modelo idealizado, estamos hablando de lo que llamamos un cuerpo rígido. ¿Sí? Por eso acá lo tenemos destacadito, un cuerpo rígido. Entonces, en los textos ustedes van a ver que habla del cuerpo rígido. ¿Mm? Un cuerpo rígido, que no se deforma, no se estira, no se aplasta, no se tuerce, ¿sí? Todas esas otras deformaciones las vamos a ver y analizar en la unidad que sigue. Entonces, vamos a, en primera instancia, definir cuáles son nuestras variables en el movimiento de rotación. Entonces, para ello consideramos un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo. Como ya dijimos, la calecita, un motor, todos los ejemplos que vimos. Entonces vamos a analizar cuáles son nuestras variables. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este cuerpo que es una flecha que está girando alrededor de un eje que está saliendo de la página. Acá es como que está perpendicular a la página, ¿no? Ahí está marcadito con un punto más oscurito en el centro del eje de coordenadas X, Y. Y el centro del eje de coordenadas X, Y sería un plano de giro, perpendicular al eje. Perpendicular al eje. El eje está saliendo de la página. Entonces,
referenciamos el plano de giro para poder definir las variables. Entonces, si nosotros en un primer momento tenemos la flecha sobre el eje de las X, como sería en este momento, en este punto, luego de un instante de tiempo puede estar en este punto P, ¿sí? Para lo cual vemos que podemos observar que se desplazó un ángulo θ. Entonces, nuestro desplazamiento en X e Y ahora es un desplazamiento angular. Lo podemos relacionar directamente con un desplazamiento angular. Nuestras variables velocidad, que teníamos velocidad en X, velocidad en Y, ahora vamos a tener velocidad lineal o tangencial y velocidad angular. Cuando nosotros vimos movimiento circular uniforme en la unidad número 2, habíamos visto alguna de estas variables angulares. Ahora la vamos a ver y vamos a trabajar más en detalle. Y en cuanto a la aceleración, que teníamos aceleración en X y aceleración en Y, acá vamos a tener la aceleración lineal o tangencial, la aceleración radial o centrípeta que va dirigida hacia el centro, y la aceleración angular. Entonces vamos viendo que incorporamos a nuestras variables lineales lo que llamamos nuestras variables angulares. Y el tiempo, por supuesto, es nuestro parámetro en común. Bueno, en nuestro desplazamiento angular vamos a ir analizando cada una de las variables que estamos considerando. Nuestro desplazamiento angular, vamos a tomar como que un punto del cuerpo se desplaza, ¿sí? Entonces están describiendo un desplazamiento circular. Entonces vamos a definir la cuerda esta que tenemos marcada acá en S, una característica en particular, que sería el radio. Si esta cuerda es igual al radio, estamos hablando de una unidad de medida angular que es el radián. Entonces un radián es el ángulo para el cual la cuerda S es igual al radio. Esto es lo que definíamos el radián. ¿Sí? Cuando consideramos este desplazamiento angular, vamos a considerar que para ángulos muy pequeños, el arco es prácticamente igual a la cuerda. Entonces, cuando hablamos de la cuerda S, va a ser igual al producto del radio por el ángulo. Si nosotros a esto lo consideramos como para ángulos pequeñitos, esta relación sería la relación que nosotros tenemos en un triángulo rectángulo con respecto al seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si los ángulos son pequeñitos, podemos considerar directamente que la cuerda es igual al radio por el ángulo. Entonces de estas relaciones tenemos que el ángulo siempre lo vamos a medir como la cuerda sobre el radio. O bien si despejamos la cuerda igual al radio por el ángulo. Y un radián sería el ángulo de una vuelta completa. Para una vuelta completa sería 360 grados sobre 2pi, que sería 57,3 grados. Es un radián. Esa sería como para que tengan en cuenta las equivalencias. Vamos a definir ahora las primeras variables angulares. La velocidad angular omega. ¿Sí? Si nosotros consideramos que una velocidad siempre es un delta de desplazamiento sobre un delta de tiempo. Entonces, si acá consideramos que el objeto, nuestro punto del cuerpo, se ha desplazado desde un punto 1 hasta un punto 2, quiere decir que voy a tener un delta de ángulo que va a ser θ2 menos θ1. Esa sería mi variación angular delta de θ.
Y mi variación en el tiempo va a ser T2 menos T1, que sería el delta de T. Esta sería nuestra velocidad angular media. La velocidad angular se simboliza con la letra omega. Aclaramos que todas las variables angulares se trabajan en letras griegas, ¿sí? Entonces esta omega nos representa la velocidad angular. Sería el delta de tita sobre el delta de tiempo. Los conceptos de velocidad y aceleración siempre son los mismos conceptos que nosotros vimos en la cinemática lineal. ¿Sí? Ahora los extendemos a las nuevas variables. Entonces, si queremos calcular nuestra velocidad angular instantánea, vamos a tomar el límite cuando el instante de tiempo tiende a cero. Entonces sería el límite de delta de t sobre delta de tita sobre delta de t, que este sería el límite de un cociente incremental. Por lo tanto, es igual a la derivada del tiempo, la derivada de omega, del ángulo, sobre la derivada del tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya cómo extendemos nuestros conceptos y definiciones que teníamos anteriormente de velocidad, ahora hacia la velocidad angular. La velocidad angular puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección en que gire el cuerpo. Cuando hablamos de rapidez angular nos referimos al módulo, ya dijimos, a la magnitud o módulo de la velocidad. Cuando hablamos de rapidez, como hablamos del módulo, nunca va a ser negativo, ¿sí? Entonces, la rotación va a ser positiva cuando giramos en el sentido antihorario. Sentido antihorario es positivo. ¿Por qué? Porque partimos del eje de las X positivo y siempre los ángulos los consideramos positivos en este sentido antihorario. Entonces, rotación positiva, el giro es antihorario. El delta del ángulo siempre es mayor que cero. Por lo tanto, la velocidad va a ser mayor que cero. Mientras que la rotación es negativa cuando giramos en sentido horario. Estamos midiendo el ángulo hacia abajo. Por lo tanto, el delta de ángulo va a ser menor que cero y la velocidad angular también. ¿Queda claro esta convención de signos? Igual que cuando medimos ángulos. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, siempre el eje de rotación, como ustedes lo ven acá marcadito en negro, más oscurito, pasa perpendicular al plano de giro. Perpendicular al plano de giro. En este caso siempre vamos a tratar de ubicar el sistema de coordenadas donde está el eje para poder trabajar las otras variables. ¿En qué vamos a medir la velocidad angular? Si es un ángulo sobre un tiempo, entonces la velocidad angular la puedo medir en revoluciones sobre segundo. Revoluciones sería el número de vueltas. Una vuelta sería completo el círculo, que en ángulo, en grados centígrados, sería 360 grados. En radianes sería 2pi radianes. Y en revoluciones sería una revolución o vuelta. ¿Sí? Entonces la velocidad la podemos medir en revoluciones sobre segundo, radianes sobre segundo, revoluciones sobre minuto, que es muy común haber escuchado RPM, revoluciones por minuto. ¿Sí o no? ¿Han escuchado el RPM? Sí, profe. Bueno, entonces estamos hablando siempre que leamos por ahí las características de giro de algún equipo, de algún aparato, siempre dice RPM. Entonces, revoluciones por minuto. O sea, vueltas que gira por minuto. Bueno, la relación de equivalencia, acá la tienen, 360 grados, es una revolución o vuelta que es igual a 2pi radial. Para que podamos despejar esas unidades. Acá tenemos un problemita que nos va a permitir calcular la velocidad angular. La posición angular
tita de un volante de 0,36 metros de diámetro está dada por tita igual a 2 radianes sobre segundos al cubo por t al cubo, tiempo al cubo. Dice, calcule tita en radianes y en grados para un tiempo t igual a 2 segundos y para un tiempo t2 igual a 5 segundos. Calcule la distancia que recorre una partícula en el borde del volante durante el intervalo de tiempo t1 a t2. Calcule la velocidad media en radianes por segundo y en revoluciones por minuto en ese intervalo. Y calcule las velocidades angulares instantáneas t1 y t2. Fíjense, 4 puntos tiene para calcular este problema y nos dice en primera instancia calcule tita en radianes y en grados para los dos tiempos. Entonces fíjense como la expresión de tita nos da que es igual a 2 radianes sobre segundo al cubo por t al cubo. Entonces vamos a reemplazar este tiempo por 2 segundos primero y luego vamos a reemplazar ese mismo tiempo por 5 segundos. Entonces tita 1 sería igual a 2 radianes sobre segundo al cubo por 2 segundos al cubo. Esto nos da 16 porque sería 2 al cubo que es 8 por 2, 16. Y ahí vamos a simplificar. Segundos al cubo con segundos al cubo, entonces nos queda 16 radianes solamente. Pero dice que lo calculemos en radianes y en grados. Entonces vamos a pasar como un radian, como 360 grados es igual a 2 pi radianes, entonces 16 radianes serían 16 por 360 sobre 2 pi radianes. Resolvemos, simplificamos los radianes y obtenemos los grados. 920 grados. Quiere decir que si una vuelta tiene 360 grados, ha dado más de una vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ha dado más de 2 vueltas. Casi, ¿no? Casi 3. Bueno, y luego hacemos lo mismo para el tiempo t de 5 segundos. Entonces reemplazamos y nos queda 5 al cubo por 2, nos da 250 radianes, que también llevándolo a grado nos da 14.000 grados. Entonces, en el punto B nos está pidiendo calcular la distancia que recorre una partícula en el borde. O sea, en el borde del volante vamos a considerar una partícula que sería un punto material. Y vamos a ver cuál es la cuerda, porque nos dice calcular la distancia. Entonces sería la cuerda S. ¿Sí? S ya dijimos que era R por tita, entonces va a ser R por tita 2 menos R por tita 1, o lo que es lo mismo, el radio por el delta del ángulo. Teníamos que el volante tiene un diámetro, acá lo decía, de 0,36 metros, entonces el radio sería el diámetro sobre 2, sería 0,18. Entonces 0,18 del radio por 234 radianes, porque acá resta 250 radianes menos 16 radianes, serían 234 radianes. Como el radian es un número adimensional, directamente nos queda la cuerda en metros y nos dice que recorrió 42 metros esa cuerda entre los dos tiempos. ¿Van entendiendo cómo lo estamos calculando? Estos problemas que hacen a la cinemática son similares en razonamiento a los que ya vimos en cinemática en una dimensión. ¿Sí? Entonces, solamente que ahora tenemos las nuevas variables que son angulares. ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar algo? No, profe. Bien. El punto C nos está pidiendo acá, nos dice calcule la velocidad angular media en radianes y en revoluciones, en radianes por segundo y en revoluciones por minuto en ese instante.
Entonces dijimos que la velocidad media era el delta de ángulo sobre el delta de tiempo. El delta de ángulo, como ya conocemos, es 250 menos 16 y el tiempo es 5 menos 2. Entonces nos da en radianes sobre segundo. Para llevarlo a revoluciones por minuto vamos a considerar que tenemos esto en radianes por segundo y que una revolución serían 2 pi radianes, entonces vamos a poner una revolución 2 pi radianes. Y también vamos a considerar que un minuto tiene 60 segundos. Entonces vamos a simplificar así. Los radianes con los radianes y los segundos con los segundos y nos va a quedar solamente revoluciones por minuto. Que en este caso nos está dando 740 revoluciones por minuto. Y el último punto nos está pidiendo las velocidades angulares instantáneas para los dos tiempos, para T1 y para T2. La velocidad instantánea era el límite el límite del cociente incremental o la derivada sería de θ con respecto al tiempo. Como θ es 2 pi radianes, 2 radianes sobre segundo al cubo por t al cubo, entonces vamos a tener que derivar esta función en función del tiempo. 2 radianes sobre segundo al cubo sería la constante y voy a derivar directamente t al cubo. La derivada de t al cubo sería 3 por t al cuadrado, o sea, sería la n menos 1. Entonces nos queda 3 por t al cuadrado. El 2 queda como está y nos queda 3 por 2, 6 radianes sobre segundo al cubo por t al cubo. Para cada uno de los tiempos sería, para el tiempo de 2 segundos sería 6 por 2 al cuadrado, que nos da 24 radianes sobre segundo, y para el tiempo de 5 nos da 6 radianes sobre segundo al cubo por 5 al cuadrado, que nos da 150 radianes sobre segundo. Acá, como el segundo nos queda al cuadrado, se simplifica con el segundo al cubo y nos queda solamente segundo en el denominador, que es este segundo que aparece acá. Por eso nos queda unidad de velocidad, radianes sobre segundo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora la velocidad angular. Ahí aprendimos a calcularla y ahora vamos a ver cómo la indicamos a la velocidad angular como un vector. ¿Sí? Entonces dijimos cuando teníamos un giro positivo y cuando teníamos un giro negativo, ¿no es cierto? Entonces, si gira en el sentido de la antihorario, dijimos que era positivo. Por lo tanto, el vector velocidad va a estar indicándonos que es saliente, o sea que está hacia arriba. La mano derecha nos va a permitir a nosotros ponerla como está acá en el dibujito. Si ustedes ponen su mano derecha tal cual, el pulgar va a indicar hacia dónde apunta el vector velocidad angular. Y los dedos de la mano, cuando se cierran, va a indicar cómo gira, cómo es el giro sobre el eje. ¿Lo pueden hacer ustedes? Que sería nuestra regla de la mano derecha para determinar la dirección del vector velocidad angular. ¿Lo pueden hacer con sus manos? Sí, pero ¿Les sale bien? Bueno. Y en este otro caso, está girando en sentido horario. Entonces, cuando giramos la mano, el pulgar nos queda hacia abajo. ¿Sí? Cuando gira en sentido antihorario. Siempre la mano derecha. Entonces, como el pulgar nos quedó hacia abajo, quiere decir que el vector velocidad angular está hacia abajo. Apunta hacia la dirección negativa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, de 10.
Vamos a definir ahora la aceleración. Ya hablamos de la velocidad angular omega, ahora la aceleración. La aceleración angular se indica con la letra alfa. Seguimos con letras griegas. Alfa. Y igual el concepto que habíamos definido anteriormente. La velocidad angular va a ser la variación de la aceleración angular, disculpen, va a ser la variación de la velocidad angular, delta de omega, sobre la variación de tiempo, delta de t. ¿Sí? Entonces, aceleración angular alfa igual a variación angular de la velocidad angular sobre la variación del tiempo. Y si queremos calcular la aceleración instantánea, entonces vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Vamos a tomar el límite para cuando el delta de tiempo tiende a 0 de la variación de la velocidad sobre el tiempo. Que esto sería el límite del cociente incremental, que va a ser igual a la derivada de omega sobre el tiempo. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que hacíamos antes. Y como habíamos visto que la derivada de omega sobre el tiempo era la derivada del ángulo sobre el tiempo, es como que derivamos dos veces el ángulo. Entonces la aceleración nos queda igual a la derivada segunda del ángulo sobre el tiempo. ¿Queda claro? Lo mismo que hicimos para cinemática en una dimensión. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ¿cómo va a ser el vector aceleración angular? Los vectores, tanto la velocidad como la aceleración angular, siempre están sobre el eje de giro. Entonces, la aceleración y la velocidad angular en la misma dirección del eje de giro. Si la rotación se acelera, o sea, si estoy pasando de una velocidad menor a una velocidad mayor, el sentido va a ser el mismo. ¿Sí? Ahora, si la rotación se desacelera, o sea, se frena, el vector, la dirección del vector aceleración es la misma, pero el sentido cambia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento de rotación con aceleración angular constante, o sea, si el alfa es constante, el delta de alfa es igual a 0. Entonces, ¿a qué movimiento nos estamos asimilando? ¿Qué movimiento conocen ustedes que tiene aceleración constante? De los que ya vimos. ¿Recuerdan? A ver. Muy bien. El MRV, aceleración constante. ¿Cuántas ecuaciones teníamos en este movimiento MRV de aceleración constante? 3, profe. 3 o 4. ¿Cuántas eran? A ver. 4. 4. 4, muy bien, perfecto. Entonces tenemos 4 ecuaciones, que acá las tenemos, ¿sí? En este cuadrito. Tenemos 4 ecuaciones, entonces podemos asimilar exactamente esas 4 ecuaciones que vimos en el MRV con aceleración constante a ahora la rotación sobre un eje fijo con aceleración angular constante. Entonces, lo mismas las 4 ecuaciones las podemos ahora transformar para las ecuaciones
de rotación. Solamente que voy a trabajar con las nuevas variables. Yo acá tenía la aceleración en X constante. Ahora voy a tener alfa constante. La dirección de alfa es siempre el eje, la dirección del eje, entonces es perpendicular, entonces estoy hablando del eje de la Z. Por eso acá le pone aceleración en Z. La velocidad, la primera ecuación nos decía que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. A esa transformándola nos va a quedar que la aceleración, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Fíjense que solamente le he cambiado el omega, omega inicial, más alfa por t, que sería alfa la aceleración por el tiempo. ¿Se dan cuenta cómo las estoy transformando a las mismas ecuaciones? Sí, profe. El desplazamiento era en X igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora nuestro desplazamiento es angular, es tita, entonces va a ser tita igual a tita inicial más velocidad inicial que sería omega inicial por tiempo más un medio de la aceleración que sería alfa por tiempo al cuadrado. Entonces ahí transformé nuestra segunda ecuación. Acá la tercera ecuación es la ecuación de las velocidades al cuadrado. Entonces tengo velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta de x. Acá vamos a tener omega al cuadrado, que sería la velocidad al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es omega 0, más 2 veces la aceleración, que sería 2 veces alfa, por el delta de desplazamiento, que sería el delta de ángulo, tita menos tita 0. Tercera ecuación. Ahora vamos a la cuarta, que nos decía que la variación de desplazamiento x menos x inicial es igual a un medio de la variación de la, o sea, de la velocidad media por el tiempo. Velocidad media promedio por el tiempo. Entonces va a ser la variación angular igual a la velocidad promedio, que sería la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Entonces las cuatro ecuaciones que tengo en el movimiento MRV, ahora la hemos adaptado para el movimiento de rotación con aceleración angular constante. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, veamos un ejemplo para aplicar esta ecuación. Estas ecuaciones. Rotación con aceleración angular constante. Entonces vamos a considerar este disco que está girando alrededor de un eje que pasa por el centro. El disco se está deteniendo, o sea que vamos a tener una variación de velocidad. La velocidad angular del disco para un tiempo t igual a 0 es de 27,5 radianes sobre segundo. Y su aceleración angular constante es de menos 10, porque se está deteniendo, menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado. En la superficie del disco se encuentra una línea PQ, es como que le hemos marcado la línea a propósito para partir de esa línea poder medir los desplazamientos. La hago coincidir con el eje de las X para poder medir. Entonces dice, ¿qué velocidad angular tiene el disco en un tiempo t de 0,300 segundos? Y ve qué ángulo forma la línea PQ con el eje de las X positivo en ese instante. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Acá los tenemos en rojo. Para un tiempo de t segundos, el omega, o sea la velocidad inicial, es 27,5 radianes sobre segundo. Su aceleración constante es menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado y nos pide calcular para un tiempo t de 0,300 segundos. La velocidad final para ese tiempo y el ángulo que tendríamos. Entonces, con estos datos, ¿cuál ecuación tenemos que calcular velocidad final? Conocemos velocidad inicial y conocemos la aceleración y conocemos el tiempo. ¿Cuál ecuación nos sería más fácil para calcular? Y esa misma, profe. ¿La Esa primera? la que nombró. La primera.
Claro. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, la primera ecuación. Entonces, con esa primera ecuación podemos calcular cuánto nos da. Entonces va a ser velocidad final igual a velocidad inicial, 27,5 radianes sobre segundo, más la aceleración que es menos 10 por 0,300 segundos. Eso resolviendo nos da 24,5 segundos. O sea, lógicamente, como dice que se va deteniendo, tenemos que obtener una velocidad final menor. Y está bien. Siempre debemos analizar los datos. Y lo que los problemas nos plantea, porque acá la velocidad inicial es 27,5 y la velocidad final, o sea, para un tiempo posterior, va disminuyendo porque nos da 24,5. ¿Sí? Y el ángulo, para el ángulo vamos a usar la ecuación número 2. Como el ángulo inicial es 0, porque dice que parto de la línea PQ en el eje del 0 positivo de X, entonces nos va a quedar velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso nos da 7,8 radianes. Si lo paso a vueltas o revoluciones, voy a tener que multiplicar esos 7,8 radianes por una revolución sobre 2pi radianes. Simplifico los radianes y obtengo que ha girado 1,24 de revolución o vuelta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Perfecto. Fíjense que hemos aplicado cada una de estas, en este problema hemos aplicado 2 de estas ecuaciones que tenemos de las 4. Que siempre, como hacíamos en cinemática, en una dimensión, son las ecuaciones que aplicamos de acuerdo a los datos que nosotros tengamos. Ahora vamos a trabajar con las magnitudes lineales y angulares para que hagamos una semejanza de cada una de ellas. Vamos a considerar nuestro cuerpo rígido, que gira alrededor del eje fijo. Fíjense que acá es como que lo tengo dibujado al cuerpo fijo, al cuerpo rígido. Recuerden que vamos a trabajar el cuerpo rígido como un sistema de partículas, o sea, como si dividiéramos a este cuerpo en el número finito de partículas. Cada una de esas partículas, por ejemplo, esta partícula que le llamo P, al girar alrededor de este eje, está describiendo un círculo, o sea, una órbita circular. Entonces, sabemos que si a partir del punto del eje positivo de las X, en el punto P ya tenemos de esta partícula recorrido un ángulo θ, que consideramos un radio R, de giro de esa partícula, y la velocidad angular, porque está girando en sentido antihorario, tiene este sentido de giro, pero la velocidad angular vector ya sabemos que es saliente en la misma dirección del eje. No quiero que se confundan con esta flechita. Esta flechita que nosotros simbolizamos de la velocidad angular quiere decir que cómo es el giro alrededor del eje, si es horario o antihorario. Mientras que el vector velocidad angular siempre está perpendicular al plano, o sea que coincide con el eje de giro. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces analicemos acá en este gráfico cuáles serían las magnitudes. El punto va a tener una velocidad tangencial, que es la velocidad tangente a la curva en cada punto, que sería acá,
la velocidad marcadita en verde. Velocidad tangencial o lineal V. Que esto ya lo estudiamos cuando veíamos movimiento circular. Entonces este V va a ser igual a el radio por la velocidad angular omega. En cuanto a la aceleración, vamos a tener dos aceleraciones, dijimos. La aceleración radial, que está dirigida hacia el centro, que coincide con el radio, que ya vimos que era igual a omega al cuadrado por R. Y la aceleración tangencial, que tiene la misma dirección de la velocidad tangencial, o sea que es tangente a la curva. La suma de las dos me va a dar la aceleración lineal del punto. Si yo sumo estos dos vectores, voy a tener esta A, que sería la aceleración lineal del punto P. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver acá las variables que nosotros teníamos recordando del movimiento circular uniforme. Dijimos la cuerda, el radio igual al ángulo, el radio por el ángulo. Si calculamos la variación de la cuerda en el tiempo, vamos a tener la variación del ángulo en el tiempo, entonces acá tengo velocidad tangencial, que es V, por el radio, por velocidad angular, que es omega. ¿Sí? La aceleración tiene la componente radial y la componente tangencial. ¿Sí? La componente tangencial es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo, como la velocidad es la variación, como la velocidad lineal es igual a R por omega, que es este que tenemos acá, a R por omega lo reemplazo y la variación de omega sobre el tiempo sería la aceleración angular. Por eso decimos que la aceleración tangencial es igual a R por alfa, que sería nuestra aceleración angular por el radio. Y la aceleración radial, ya lo vimos anteriormente en el movimiento circular, que era la velocidad al cuadrado, la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Como la velocidad lineal es R por omega, entonces reemplazamos y nos queda velocidad angular omega al cuadrado por el radio, porque el radio al cuadrado simplifico con el cuadrado, con el radio del denominador. Y nos queda directamente velocidad omega al cuadrado por R. Estas son nuestras ecuaciones. Ustedes van a ver que en el movimiento de rotación es como que tengo muchas ecuaciones, porque tengo las variables lineales y las variables angulares. Entonces, por ahí ustedes lo que pueden hacer es sacar en limpio las ecuaciones y tenerlas, cuando vayan a resolver un problema, tenerlas como que más a mano, ¿no? Como una tabla de ecuaciones con su nombre. A estas ecuaciones se suman las 4 que vimos recién del movimiento de rotación con aceleración angular constante, ¿sí? Que son las lineales. Las similares a la MRV. Acá vamos a ver este problema que dice el problema del lanzamiento del disco. Un lanzador de disco gira el disco con un círculo, en un círculo con radio de 80 centímetros. ¿Sí? Entonces acá vamos a medir el radio, está desde el hombro, acá lo tienen marcadito, hacia el centro del disco que lo tiene agarrando con la mano. Entonces, este que sería la longitud del radio sería la longitud del brazo. Entonces, ese sería nuestro radio de 80 centímetros. En cierto instante, el lanzador gira a 10 radianes por segundo y la velocidad angular está aumentando a 50. La rapidez angular está aumentando a 50 radianes sobre segundos al cuadrado. Dice, calcule las componentes de la aceleración tangencial y centrípeta del disco en ese instante y la magnitud de la aceleración en ese instante. Entonces, fíjense, voy a tener una aceleración tangencial porque acá ustedes, si esto es el radio, imagínense que acá tengo nuestra circunferencia a la vuelta de ese radio.
Entonces voy a tener tangente a esa circunferencia la aceleración tangencial. Y sobre la línea de radio voy a tener la aceleración radial, de tal manera que la aceleración total de giro va a ser A, que va a ser igual a la A tangencial más la A radial suma vectorial. Entonces puedo calcular cada una con su igual porque conozco la aceleración y el radio. Entonces voy a decir que la aceleración tangencial de las ecuaciones que vimos anteriormente es igual a radio por la alfa, o sea, la aceleración angular alfa, que el radio es 0,80 metros. Y la aceleración angular es 50 radianes sobre segundo al cuadrado. Simplificando nos da 40 metros sobre segundo al cuadrado, unidades de aceleración. Y la aceleración radial, que está dirigida hacia el radio, va a ser omega al cuadrado sobre r, por r quiero decir. La velocidad angular dice acá que es 10 radianes sobre segundo. Entonces 10 radianes sobre segundo al cuadrado por 0,80 que es el radio, nos da 80 metros sobre segundo al cuadrado la radio. Como es una suma vectorial, sabemos que la total va a ser igual en módulo a la raíz de A tangencial al cuadrado más A radial al cuadrado. Reemplazamos y vamos a obtener el resultado que la aceleración va a ser igual a 89,4 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que siempre vamos a trabajar con magnitudes vectoriales y las magnitudes vectoriales se resuelven igual que presentamos que las resolvíamos en álgebra, igual que presentamos que resolvíamos en los ejercicios que hicieron en el trabajo práctico número 1. Acá tendríamos un diagrama visto de arriba. Esta sería la longitud R del radio, la aceleración radial, la aceleración tangencial y la suma de los dos vectores. ¿Sí? Entonces, la segunda parte dice la magnitud y las dos aceleraciones. ¿Sí? Eso es lo que teníamos que calcular. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quieren preguntar algo con respecto a esto? ¿No? Acá tienen otro problema de aplicación que dice diseño de una hélice. Imagine que le piden diseñar una hélice de avión que gire a 2400 revoluciones por minuto. La rapidez de avance del avión en el aire debe ser de 75 metros por segundo, que serían 270 kilómetros por hora, o en millas 168 millas por hora. Y la rapidez de las puntas de las aspas de la hélice en el aire no debe exceder de 270 metros sobre segundo. Acá ustedes tienen el dibujito correspondiente. Tienen las hélices del avión dibujadas, cuánto tiene que ser la rapidez, tienen dibujado el vector tangencial, y la velocidad del avión que tiene que ser 75 metros sobre segundo. Entonces dice, ahí subimos un poquito para terminar de leer. La rapidez de las puntas de las aspas de la hélice en el aire no debe exceder de 270 metros sobre segundo. Esto es cerca de 0,80 veces la rapidez del sonido del aire. Si tales puntas se movieran con una rapidez cercana a la del sonido, producirían un ruido enorme. Ese es un detalle para que tengamos en cuenta. Sonido nosotros lo vemos en una unidad, en unas unidades más adelante.
¿qué radio máximo puede tener la hélice? B, con este radio, ¿qué aceleración tiene la punta de la hélice? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos da como dato? ¿Y qué es lo que nos está pidiendo calcular? Nos está pidiendo calcular el radio de la hélice, ¿sí? Y con ese radio, ¿cuál es la aceleración que tendría? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como dato? Fíjense en el problema. ¿Qué tenemos como dato? Dice, nos están pidiendo diseñar una hélice que gire a 2400 revoluciones por minuto. ¿Qué sería 2400 revoluciones por minuto? La B, Velocidad angular. la velocidad angular de giro de las hélices, ¿sí? O sea que ya nos da como dato cuál es la velocidad de giro que quiero que tengan esas hélices. Si nosotros vemos acá, calculamos a qué es igual esa velocidad de giro, 2400 revoluciones por minuto, lo paso a radianes, y 2 pi radianes es una revolución, y 1 minuto 60 segundos, y nos va a dar 251 radianes por segundo, para que podamos simplificar las unidades después. Siempre vamos a transformar las velocidades angulares o las aceleraciones angulares a radianes por segundo, porque de esa manera el radian es adimensional y me permite simplificar. Entonces ya tengo mi velocidad de giro, que es dato, ¿sí? Entonces, acá tenemos la velocidad de giro, 2400 revoluciones por segundo. Conocemos sabemos que voy a tener en esa velocidad de giro, cuando las aspas estén girando, una velocidad tangencial, tangente a la curva, y que tengo un radio R. La velocidad del avión nos dice, no debe superar los 75 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, y nos pide calcular, acá nos decía, qué aceleración tiene la punta de la hélice para ese radio, ¿no? Para ese radio. Entonces, con esos datos nos queda que la velocidad, acá voy a tener en cuenta la velocidad del avión y la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, la velocidad de la punta, si nosotros vemos por Pitágoras acá, tengo un triángulo rectángulo, por lo tanto voy a tener que la velocidad al cuadrado de la punta va a ser igual a la velocidad del avión más al cuadrado más la velocidad tangencial al cuadrado. Como sabemos, la velocidad tangencial es r al cuadrado por omega al cuadrado, o sea, porque la velocidad tangencial es r por omega. Entonces, si está elevada al cuadrado, podemos elevar al cuadrado acá. Como nosotros conocemos de esta ecuación, nosotros podemos despejar el radio. Entonces el radio nos va a quedar igual a la diferencia al cuadrado de las dos velocidades de la punta del avión sobre omega al cuadrado. El cuadrado de R lo podemos pasar al otro miembro y voy a tener esta relación para calcular el radio. Si la velocidad de la punta es 270 metros por segundo, el radio de la hélice, reemplazando acá, nos va a dar igual a 1.03 metros. ¿Sí? Para este radio nos pide cuál es la aceleración centrípeta. La aceleración sabemos que es omega al cuadrado por R. Entonces, con ese omega al cuadrado, que ya sabíamos cuánto era la velocidad, los 2400 revoluciones por minuto, nos dan 251 radianes sobre segundo, elevado al cuadrado, por el radio, que es 1.03 metros, nos va a dar la aceleración radial o la aceleración centrípeta en metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración tangencial es 0,
¿Por qué? Porque la rapidez angular dijimos que era constante. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que este es un problema de aplicación directa, ¿no? Ahora acá les dice, por ejemplo, que si analizamos las sumatorias de la fuerza, que es igual a masa por aceleración, las hélices deben ejercer una fuerza igual a 6,5 por 10 a la cuarta newton sobre cada kilogramo de material en la punta. Porque es masa por aceleración. Como nosotros teníamos que la aceleración era esto, por cada kilogramo, por cada 1 kilo de masa, ese serían los newtons que debo realizar de fuerza. Por ello las hélices, dice, se fabrican con materiales resistentes. Por lo general, una aleación de aluminio, porque es grande la fuerza que deben soportar. ¿Queda claro? Este es otro problema de aplicación. Engranajes de bicicleta. Fíjense que estamos todos viendo ejemplos de aplicación directa de este movimiento de rotación y sus cantidad de variables que tenemos. ¿Qué relación hay entre las rapideces angulares de las dos ruedas dentadas de la bicicleta y el número de dientes de cada uno? O sea, la relación directa que hay entre eso. Entonces, acá tenemos el dibujito de las ruedas dentadas y la cadena de las bicicletas. Rueda trasera, rueda delantera y cómo está girando, ¿no? La velocidad de giro B tangencial y la velocidad angular de cada una de estos engranajes sobre el eje, o sea, como que tengo un eje acá en la rueda dentada pequeña y otro eje en la rueda dentada más grande. ¿Lo ven a los ejes indicados como puntos negros? Serían que el eje está saliendo de la página. ¿Se observa? ¿Sí? Pueden ver los dos ejes como que están saliendo de la página. Están pintados de negrito acá. Este y este. ¿Se ve bien o no, chicos? Bueno, entonces, vamos a considerar que la cadena no se desliza ni se estira. Así que se mueve con la misma rapidez tangencial, o sea, con el mismo módulo de la velocidad tangencial, en ambas ruedas dentadas. ¿Sí? Entonces dijimos que la velocidad tangencial era igual al radio por la velocidad angular. Entonces, si se mueve con la misma velocidad, voy a tener que el radio en la rueda frontal, o sea, en esta más grande, por el omega de giro en esta más grande, va a ser igual al radio en esta trasera por el omega de giro en esta trasera. Tendríamos que tener, como las velocidades son iguales, las velocidades tangenciales, por lo tanto, esta relación de igualdad se daría entre las dos. Lo cual me da una relación, si paso la omega trasera y la omega frontal la paso dividiendo y del otro lado voy a tener el radio frontal sobre el radio trasero, tengo una relación de proporcionalidad entre las velocidades angulares y los radios de cada una de ellas. Entonces, la rapidez angular es inversamente proporcional, la rapidez angular de la rueda trasera es inversamente proporcional al radio trasero. Y a su vez, la rapidez angular de la frontal es inversamente proporcional al radio frontal. ¿Sí? O sea, hay una relación de proporcionalidad inversa.
Por lo tanto, podemos sacar, dice, en el caso de las ruedas dentadas, los dientes deben estar equidistantes en su circunferencia para que la cadena emboque correctamente. Por lo tanto, el número de dientes de la rueda frontal y el número de dientes de la trasera, las condiciones deberían ser también de proporcionalidad directa con la cuerda total de giro, o sea, con el perímetro de ambas circunferencias. Entonces, el perímetro de la circunferencia dijimos que, ya sabemos de geometría, que es 2 pi por radio. Entonces, 2 pi por radio de la rueda frontal es sobre el número de dientes, va a ser igual a 2 pi por radio de la rueda trasera sobre el número de dientes. Pasando el número de dientes y los radios de un lado para el otro. Y simplificando los 2 pi, me va a quedar que el radio frontal sobre el radio trasero es igual al número de dientes frontal sobre el número de dientes traseros. Volviendo a esta relación de proporcionalidad que teníamos con las velocidades, como tenemos radio frontal sobre radio trasero, podemos reemplazar radio frontal sobre radio trasero por número de dientes frontal sobre número de dientes traseros, igualado a la velocidad angular trasera sobre la velocidad angular frontal. Y acá tengo lo que me pedía, que era una relación entre la rapidez angular de las dos ruedas dentadas y el número de dientes de cada una de ellas. ¿Cómo es esa relación? Es una relación de proporcionalidad inversa o inversamente proporcional. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, de esa manera podemos ver cómo se obtiene el diseño de las ruedas dentadas en una bici. Bueno, habiendo visto la parte cinemática ya de cómo calculamos la velocidad de las aceleraciones y el desplazamiento angular θ, ahora vamos a definir el concepto de energía cinética en el movimiento de rotación. Y para ello vamos a ver cómo definíamos la energía cinética. Entonces habíamos dicho que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Como nosotros sabemos que esta velocidad al cuadrado, esta velocidad es la velocidad tangencial. Por lo tanto, nosotros podemos reemplazar esa velocidad tangencial por su igual. Entonces vamos a decir acá que dijimos K, nuestra velocidad, nuestra energía cinética es un medio de la masa por la velocidad sub i, todo elevado al cuadrado. Acá nosotros ponemos m sub i, velocidad sub i. ¿Por qué? Porque al cuerpo lo hemos definido, lo hemos dividido en un número finito de partículas i. Entonces, en i sería la cantidad de partículas en la que está dividido el cuerpo. Cada una de esas partículas tiene una velocidad, una energía cinética de rotación. La suma total va a ser la cantidad total de energía cinética. Entonces, a este K le vamos a poner K sub i, ¿sí? Para una partícula. Es una partícula del cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, como la velocidad tangencial se expresa en función
en función del radio y de la velocidad angular como V igual a R por omega. Entonces vamos a poner el omega ahí está. Entonces reemplazamos ese valor de cada una de las energías el valor de K sub I va a ser igual a un medio de los M sub I. Reemplazamos la velocidad por su igual, entonces sería el R sub I al cuadrado por el omega sub I al cuadrado. Entonces ahí tenemos, acá me quedó un minúsculo. Ahí tenemos entonces para una partícula cómo queda expresada nuestra energía cinética en función del radio de giro y de la velocidad angular, omega. Para todas las partículas tenemos que hacer esta sumatoria que está acá, la sumatoria de la energía cinética de la partícula 1, más la energía cinética más de la partícula 2, más la energía cinética de la partícula 3, más las energías cinéticas de todas las partículas, que sería igual a la sumatoria de un medio de la masa sub I por R sub I al cuadrado por omega al cuadrado. Como la energía la velocidad angular va a ser la misma para todas las partículas, entonces este omega sub I lo puedo generalizar como omega directamente. ¿Queda claro? Entonces lo vamos a sacar de la ecuación. Entonces nos queda únicamente por omega. En esta ecuación, que es esta sumatoria, podemos ver cuáles son los parámetros que voy a tener constantes. Entonces, la velocidad angular es omega, es constante. Entonces nos queda, reemplazando nos va a quedar M1 por R1 al cuadrado, más M2 por R2 al cuadrado, más M3 por R3 al cuadrado. Entonces, como el omega, velocidad angular es constante, sale fuera del signo sumatorio. Entonces vamos a tener la sumatoria de los M sub I por los R sub I al cuadrado. Y ahí definimos una nueva cantidad física, que no la habíamos visto. Esta cantidad se simboliza con la letra I mayúscula, I latina mayúscula, y se llama momento de inercia. Y es igual a la sumatoria de la masa de cada una de las partículas por el radio o por el vector posición, sería el R posición con respecto al eje de giro. Entonces la masa de la partícula 1 por su radio con respecto al eje de giro al cuadrado, más la masa de la partícula 2 por el radio con respecto al eje de giro al cuadrado, y así sucesivamente, de tal manera que nos va a quedar la sumatoria de los M sub I por los R sub I al cuadrado. Así definimos el momento de inercia del cuerpo. ¿Sí? Este momento de inercia lo reemplazamos acá y nos queda que la energía cinética total del cuerpo rígido va a ser un medio del momento de inercia I por la velocidad angular de giro al cuadrado. Esta sería la energía cinética rotacional de un cuerpo rígido.
¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, fíjense que la única diferencia que teníamos con la energía cinética anterior, anteriormente decíamos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá nuestra velocidad es nuestra velocidad angular, omega al cuadrado, y la masa, nosotros tenemos que sumar todas las partículas de masa que tenemos m sub i por la posición que tiene cada una de esas partículas con respecto al eje de giro, que serían los r sub i al cuadrado. Y ahí aparece esa nueva cantidad que sería el momento de inercia. Por eso es que son casi idénticas las posiciones, casi idénticas las relaciones. Entonces vamos a ver por qué es importante el momento de inercia, ¿sí? Supongamos que tenemos estas dos poleas, ¿no? Y este eje de rotación y esta manivela para hacer la gira. Estas dos poleas se encuentran a su vez como que muy cerquita en esta primera figura al eje, ¿sí? La masa, acá nos dice las características, la masa está cercana al eje. El momento de inercia que debemos hacer, o sea, la fuerza que nosotros tenemos que hacer para que esto gire, es pequeñito. Es fácil de poner a girar este aparato. Mientras que si nosotros tenemos la masa alejada del eje de giro, como en este segundo gráfico, tenemos que hacer más fuerza acá para poder hacerlo girar, ¿no? Un momento de inercia mayor. Es más difícil de poner en movimiento. Entonces, por eso es importante la distancia que hay, porque fíjense que acá las dos masas están muy cercanitas al eje de giro, entonces el R sub i es pequeño, ¿no? Por eso el momento de inercia es pequeño, porque recuerden que el momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado. Mientras que acá el radio es mucho mayor, por lo tanto el momento va a ser mayor. ¿Queda claro? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Sí. sí. Bueno, entonces es importante que tengamos en cuenta el momento de cómo cambia el momento de inercia de acuerdo a dónde está ubicado el eje y cómo está distribuida la masa con respecto a ese eje. Acá el problema nos muestra esa relación. Un ingeniero está diseñando una pieza mecánica formada por 3 conectores circulares gruesos unidos por puntales ligeros moldeados, como se observa ahí en la figura. ¿Qué momento de inercia tiene este cuerpo? Alrededor de un eje que pasa por el centro del disco A. Entonces acá, fíjense, acá vamos a considerar primero un eje A, ¿sí? Para el primer punto. Y es el eje perpendicular al plano del diagrama. Y ve qué momento de inercia tiene alrededor de un eje que pasa por los centros de los discos B y C, o sea, otro eje que pasa por este lado. Y C nos dice, si el cuerpo gira sobre el eje que pasa por A y es perpendicular al plano de la figura, con una rapidez angular de 4 radianes por segundo, ¿qué energía cinética tiene? Entonces, nos pide calcular los momentos de inercia con respecto primero a un eje que pasa por acá y a un eje que pasa por acá. Entonces, como el momento de inercia es la sumatoria de las masas por los R sub i al cuadrado, vamos a considerar cuántas masas tenemos acá. La masa del disco A con respecto a este eje que pasa por A, ¿qué radio tiene? ¿Cuánto vale el radio? Pregunto.
Si el eje pasa por el mismo disco, ¿cuánto valdrá el radio? A ver, fíjense en la figurita para que me puedan responder. Si el eje está acá, la masa del disco A vale 0,30, ¿cuánto vale el radio si el eje pasa por el mismo disco? ¿Cuánto vale? ¿Cero? Claro, 0. 0. Por eso es que en esta sumatoria la masa de A sería por el radio de 0. Ese término se anula, ¿sí? Porque el eje pasa por el mismo disco. La distancia es 0. Ahora voy a sumar entonces la otra masa, la masa del disco B, que sería acá los 0,10 kilogramos, por la distancia que hay al eje, que acá está marcada 0,50 metros al cuadrado, ¿lo ven? Más la masa del disco C, que son 0,20 kilogramos, por la distancia que hay al disco A, que son 0,40 metros. Entonces acá tengo sumado 0,10 kilos por 0,50 metros al cuadrado, más 0,20 kilos por 0,40 metros al cuadrado. Eso nos da un momento de inercia igual a 0,057 kilogramos por metro cuadrado. Acá pueden ver las unidades del momento de inercia en el sistema internacional. Es una masa por una longitud al cuadrado. Por lo tanto, kilogramo masa por metros cuadrados. Este sería el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el disco A. Ahora nos pide calcular el momento de inercia por un eje que pasa por los discos B y C. O sea, este eje que ustedes lo ven acá, un eje que pasa por estos dos conectores. Entonces, pregunto, con respecto a la masa B y con respecto a la masa C, ¿cuánto estaría el eje? Sería la distancia R. Es 0. 0, porque están sobre el mismo eje, ¿sí? El radio es 0, por eso están. Entonces solamente voy a tener que calcular el momento de inercia. Voy a considerar la masa del cuerpo A, que en este caso es 0,30 kilogramos, por la distancia con respecto al eje. Siempre hablo de distancias con respecto al eje de giro, ¿sí? Que en este caso es 0,40 metros. Entonces 0,30 por 0,40 me da 0,048 kilogramos por metro al cuadrado. Y en el último punto nos pedía calcular si el cuerpo gira sobre el eje que pasa por A, sobre este, a una velocidad angular de 4 radianes por segundo, ¿cuánto sería la energía cinética ahí? Entonces voy a tomar un medio de la inercia. Voy a tomar la inercia al punto A, porque era la que yo había considerado con respecto al eje que pasa por el disco A. Entonces 0,057 kilogramos por metro cuadrado. Por la velocidad angular al cuadrado, que sería 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Como unidad de energía nos tiene que dar en joule, ¿sí? Entonces vamos a ver que tengo masa por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque el radian es adimensional. Entonces masa por metro sobre segundo al cuadrado sería newton. Newton por metro, porque acá tengo metro al cuadrado, me da en joule, como tengo que tener la unidad de energía cinética en este caso. ¿Queda claro este ejemplo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo calculamos? Ahí cuando nosotros veíamos en la pieza del ejemplo anterior, teníamos las masas perfectamente determinadas y teníamos como que una figura geométricamente dispuesta con respecto al eje de giro. Pero supongamos que tenemos un cuerpo que no lo podamos relacionar geométricamente, o sea, un cuerpo de forma irregular. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar este concepto del momento de inercia? ¿Cómo hacemos para medir todos los radios directamente? Entonces, vamos a generalizar esta sumatoria de los m sub i por los r sub i al cuadrado. Entonces vamos a poner que el momento de inercia, si tenemos que la masa está distribuida de manera no uniforme con respecto,
vamos a tener que esta sumatoria la vamos a transformar en una integral de r al cuadrado por el diferencial de m, porque estaríamos teniendo que la masa está distribuida en forma diferente. Entonces, como sabemos del concepto de masa relacionado con la densidad, tenemos que la densidad es igual a masa por unidad de volumen. Por lo tanto, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿sí? Entonces ahí vamos como que sacando de la integral la densidad, porque la densidad del cuerpo es un valor constante, entonces saldría fuera del signo integral. Y de esta manera nos va a quedar la integral del radio o la distancia que hay del cuerpo al eje de giro por el volumen, que el volumen nos indicaría, es un valor más indicativo de cómo está distribuida la masa alrededor del eje de giro, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos calcularlo. Los momentos de inercia de los cuerpos regulares está tabulado ya, o sea, ya tenemos una tabla, que creo que la tengo por acá abajo, o si no está en la guía de trabajos prácticos, que ya está tabulado cómo calcular el resultado del cálculo del momento de inercia. Entonces, por ejemplo, para aplicar esta integral, ¿sí? Esta integral para calcular diferentes momentos de inercia de cuerpos diferentes, acá tienen ustedes un ejemplo. En el caso de un cilindro hueco o sólido que gira alrededor de su eje de simetría. Es un cilindro hueco, ¿sí? El eje de simetría pasa por el eje del cilindro. Y para considerar el cálculo de la integral, voy a considerar que la variación del eje está en función del radio, ¿sí? Entonces, este cilindro va a tener una longitud L, entonces el diferencial de masa, que es densidad por volumen, voy a tener que considerar el volumen de este cilindro, que sería la longitud por el perímetro de giro. Y el perímetro va a ser 2pi por L, 2pi por R, por L y por el diferencial de R que estoy marcando acá. Entonces, esa integral se resuelve de esta manera. Dijimos la integral de r al cuadrado por el diferencial de m, reemplazo el diferencial de m por su igual. Siempre voy a integrar entre el radio interior y el radio exterior, porque lo que estoy variando es el radio, como les decía. Y fuera del signo integral saco todo lo que es constante, desde la densidad, 2pi, y la longitud L salen fuera del signo integral. Entonces nos va a quedar r al cuadrado por r, sería r al cubo por diferencial de r. Entonces voy a integrar, y esta es una integral conocida, que sería r a la cuarta sobre 4. Entonces voy a tener integrado entre R1 y R2, entonces voy a tener que el 1/4 lo pongo por aparte y voy a tener R2 al cuadrado menos R1, R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta, ¿sí? Entonces así ya tengo calculado cómo me queda mi momento de inercia. Como esto es una diferencia de cuadrados, pero elevada a la cuarta, la puedo expresar como una diferencia de cuadrados elevada al cuadrado, digamos, ¿no? O sea, esta está a la cuarta y acá lo pongo como una diferencia de cuadrados resuelta. R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado por R2 al cuadrado más R1 al cuadrado, ¿sí? Entonces acá simplifico el 2 con el 4 y nos queda un medio directamente. Y como el volumen del cuerpo es el perímetro por la longitud, 2pi por r sobre la longitud, entonces voy a calcular que mi perímetro, mi volumen va a ser pi por L por la diferencia de los radios al cuadrado. La masa dijimos que era densidad por volumen, entonces nos queda igual a pi por L por la densidad, por la diferencia de los radios. Y así puedo simplificar a que nos quede igual este momento de inercia. Entonces fíjense que la masa nos quedó igual a pi por L por radio, que es lo que tengo acá, pi por L por radio, por la diferencia de los radios al cuadrado. Entonces pi por L por radio por la diferencia de los cuadrados sería igual a la masa.
Entonces, este momento de inercia de un cilindro hueco nos queda igual a 1/2 de la masa por la suma de los radios al cuadrado, que es lo que tenemos expresado acá. 1/2 de la masa por la suma de los radios al cuadrado. Esto es lo que está tabulado. Ustedes van a encontrar la tabla, esto. O sea, ustedes no van a tener que resolver las integrales estas. Ya están las integrales resueltas en una tabla. Entonces, para un cilindro hueco, ¿sí?, tengo que considerar el radio interior y el radio exterior, multiplicarlo por la masa total y dividirlo en 2, y así tengo el momento de inercia de ese cilindro. Si el cilindro es un cilindro sólido, el radio interior coincide con el radio exterior, o mejor dicho, el radio interior no existe, entonces es igual a 0, entonces solamente me queda 1/2 de la masa por uno solo de los radios al cuadrado, ¿sí? Entonces es directamente, lo vamos a ver de esta manera. Acá tenemos los diferentes, acá tenemos la tabla de esos momentos de inercia calculados a partir de esas integrales para diferentes tipos de cuerpos geométricos. Por ejemplo, una varilla delgada que tiene una longitud L, pero que su eje de giro está en esta posición. Este es el momento de inercia. Esta es la misma varilla delgada, pero con un eje de giro que está en esta posición. ¿Ven lo que va variando? Varía el eje de giro. ¿Por qué? Porque quiero que les quede bien en claro, el momento de inercia me indica cómo está distribuida la masa alrededor del eje de giro. ¿Queda claro eso? Entonces, acá tengo el mismo cuerpo, pero la masa está distribuida de manera diferente alrededor del eje de giro. Acá está en el centro del cuerpo y tengo la masa distribuida para los dos lados en forma igual. Acá al eje de giro lo tengo en uno de los extremos del cuerpo. Entonces tengo otra distribución de la masa del cuerpo. ¿Se entiende esta diferencia, chicos? ¿Lo Sí, pueden profe. ver ahí? Fíjense acá, por ejemplo, esta es una placa rectangular que tiene 2 dimensiones, A por B, o sea, tiene un área característica. Con respecto a un eje que pase por el centro de la placa, sería esta expresión. Mientras que si el eje de giro pasa por uno de los extremos, por el extremo más largo de la placa, esta sería la expresión. ¿A qué se asemeja esta placa donde el eje de giro está sobre uno de los extremos? ¿A qué cosa de sus casas? ¿Un ventilador podría ser? No, esta sería de un ventilador prácticamente. Porque el eje de giro estaría, Claro, la en masa medio. estaría distribuida a la vuelta, digamos. ¿De cuál, Este profe? igual. Ese puede ser una puerta, una ventana. Exactamente, una puerta, una ventana. Sobre el eje de giro es donde están las bisagras, ¿no es cierto? Esta la pueden poner vertical, como que la paran a la puerta, y la puerta gira con respecto a ese eje de giro donde están las bisagras. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Lo pueden, Sí, profe. ¿lo pueden ver? Perfecto. Entonces, todas las integrales de los cuerpos simétricos están calculadas en diferentes tablas. En los libros están resueltas las integrales así como yo les mostré en ese problema. Para algunos cuerpos están resueltas, pero nosotros no nos vamos a concentrar en desarrollar esas integrales. Si a ustedes les gusta analizar cada una de las integrales, lo pueden hacer porque es importante, digamos, pero no es necesario, yo no lo voy a pedir al desarrollo de las integrales, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer nada más que por voluntad para... Los problemas, esta tabla la tienen, entonces ustedes van a ver de qué tipo de cuerpo están trabajando y van a aplicar alguna de estas ecuaciones. Por ejemplo, este es un cilindro hueco, pero el eje de giro pasa por el centro. Un cilindro sólido, el eje de giro pasa por el centro.
un cilindro hueco de placa delgada, el eje de giro pasa por el centro. Esta sería una esfera sólida, el eje de giro pasa por el centro. Y esta sería una esfera hueca de pared delgada, el eje de giro pasa por el centro. Siempre está cambiando el momento de inercia. Creo que en el práctico hay algunos otros momentos de inercia, de otras figuras. Bueno, vimos energía cinética, ahora vemos energía potencial. La energía potencial la habíamos definido como la masa, por la gravedad y por la posición o altura que tenía el cuerpo. Entonces ahora vamos a ver, vamos a trabajar esta energía potencial gravitacional como si fuera de un cuerpo extendido. ¿Ves? Este sería el ejemplo de este gimnasta que salta esta valla. ¿Sí? Entonces, el I, la altura, sería la coordenada del centro de masa. ¿Se acuerdan que ayer hablamos del centro de masa? Entonces el cuerpo está extendido, entonces voy a buscar la posición del centro de masa. Y esta sería entonces, para la I que voy a considerar, no es la I de todos los puntos que forman el cuerpo, sino que la I del centro de masa directamente. Esta expresión es válida para cualquier cuerpo extendido. En este caso, sea rígido o no, vale lo mismo. La energía potencial total sería como si fuera la suma, lo podemos establecer como si fuera la suma de todas las masas de cada una de las partículas del cuerpo por la gravedad y por cada una de las alturas. Sumando la masa, voy a tener la masa total. La gravedad es factor común y el I, la suma de todos los I, va a estar dada por la posición del centro de masa. Entonces tengo energía potencial y energía cinética para el movimiento de rotación. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, nosotros hemos definido el momento de inercia con respecto a un eje determinado que estaría pasando por el centro de masa. ¿Qué pasa si yo no tengo un eje que quiero calcular el momento de inercia, pero con respecto a un eje que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa? Entonces, ese momento de inercia le llamo I sub P, porque momento de inercia de un eje paralelo, por eso está P, paralelo a otro eje que pasa por el centro de masa. Y va a ser igual al momento de inercia que pasa por el centro de masa, más la masa del cuerpo que estoy hablando, la masa total, por eso es la M grande, por la distancia de separación al cuadrado que hay entre los dos ejes. ¿Sí? Esto es lo que llamamos teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos tiene una demostración geométrica. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos simbolizado un cuerpo cualquiera que está pintado acá, y voy a tener un eje de este cuerpo que pasa por el centro de masa, que acá está en celestito, que sería perpendicular al plano de la pantalla de la hoja. ¿Sí? Entonces este sería el centro de masa y acá tengo el eje perpendicular de rotación. Y voy a tener otro eje que está en este punto P, que es paralelo a este. Y la distancia de separación entre los dos es esta distancia D. Entonces, si nosotros aplicamos la definición del concepto de momento de inercia con respecto al centro de masa, va a ser igual a la sumatoria de los m sub i por la distancia esta, por la distancia que nosotros tenemos. ¿Sí? Si voy a tomar la masa m sub i con respecto a este eje que pasa por el centro de masa, voy a tener la coordenada x sub i e y sub i. ¿Sí? Entonces la distancia, esta por vector posición va a ser d al cuadrado, esta distancia al cuadrado, vector posición r al cuadrado sería xy al cuadrado más y sub i al cuadrado, que es esto que tengo acá señalado.
sería el r al cuadrado, el vector posición de esta partícula m sub i con respecto al eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Entonces, y el momento de inercia con respecto al eje que pasa por este punto P va a ser lo mismo, la sumatoria de las m sub i, pero va a ser por esta distancia, que es una distancia menor a esta r. Entonces, ¿cómo calculo esta distancia r menor? Va a ser el x sub i menos el a y el i sub i menos el b. Entonces voy a tener x sub i menos a al cuadrado más x sub i menos b al cuadrado, que sería esta distancia que yo tengo acá. Entonces ahora aplicando propiedad distributiva, y resolviendo estos cuadrados de los binomios que tenemos acá, o sea, resuelvo el cuadrado de los binomios y aplico propiedad distributiva con respecto a la masa m sub i, obtengo toda esta relación que tenemos acá. Y nos ha quedado la sumatoria de la masa del x sub i al cuadrado más el i sub i, menos 2 veces a la sumatoria de los m sub i por los x sub i, menos 2 veces b, la sumatoria de los m sub i por los x sub i, más a al cuadrado más b al cuadrado, por la sumatoria de las masas. Si nosotros analizamos estos dos términos que tenemos acá, este es el momento de inercia con respecto a la misma, al eje que pasa por la misma posición. Por la misma posición. Entonces, por lo tanto, esta distancia con respecto a la misma posición de la partícula va a ser 0. Este término y este término. Por lo tanto, solamente me quedó este primer término, que este sería el momento de inercia que pasa por el centro de masa. Fíjense. A al cuadrado más b al cuadrado sería esta distancia d directamente, al cuadrado, d al cuadrado, y la sumatoria de las m sub i sería la masa total. Entonces ahí tenemos ya demostrado a partir de estas consideraciones geométricas que el momento de inercia con respecto a un eje paralelo al eje del centro de masa va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa total del cuerpo por la distancia de separación al cuadrado entre ambos ejes. Este teorema de los ejes paralelos es importante de aplicar para el diseño también de diferentes piezas. Acá, ¿por qué? Porque si nosotros conocemos el momento de inercia con respecto al centro de masa, podemos calcular el momento de inercia con respecto a un eje paralelo. O bien podemos conocer el momento de inercia con respecto a un eje paralelo y calcular el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, en el diseño, en mecánica, para el diseño de diferentes piezas mecánicas, es importante conocer y aplicar este teorema de los ejes paralelos. Bueno, hasta acá nomás vamos a llegar en el día de hoy. O sea, resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto? ¿A qué llamamos movimiento de rotación? ¿Cuáles son las variables cinemáticas y dinámicas en el movimiento de rotación? Hemos trabajado, hemos definido el nuevo concepto de momento de inercia, hemos definido cómo calculamos la energía cinética de la rotación, la energía potencial para un cuerpo extendido y el teorema de los ejes paralelos. Sería la primera parte de esta unidad número 6. Luego nosotros tenemos que seguir viendo la segunda parte donde tenemos la parte de dinámica. Más específicamente vamos a trabajar con las fuerzas que tenemos en un movimiento de rotación. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo ya estoy subiendo los archivos, ya les subí lo de la unidad 4, ahora voy a seguir subiendo la unidad 5 y toda esta primera parte de la unidad número 6, así van estudiando. Ustedes vayan viendo los videos y analizando los temas, cualquier cosa, el próximo martes, cuando terminemos de ver esta unidad, me hacen preguntas, así van
sacándose las dudas para cuando nos toque el día del cuestionario. ¿Sí? Bien, bueno, profe. Bueno, cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar, no tengan inconvenientes en eso. Nos estamos viendo entonces, chicos. Hasta luego, que les vaya bien. No, profe. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego, que anden muy bien.